rumbo a la elección 2018. War Room, la política tras bambalinas. ¿Cómo le va? Muy buen placer saludarle. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. La política tras bambalinas, donde tenemos la intención de acompañarlo directamente hasta el primer domingo de julio, en donde usted y yo, donde prácticamente todos los mexicanos que quieran hacerlo, decidiremos el futuro del país, decidiremos quién será el próximo presidente de la República y quiénes serán también 9 gobernadores a lo largo del país. Y bien, dentro de esta dinámica que pasa a través de este canal de televisión y por supuesto también a través de la Neta News, gracias a quienes nos ven a través de Facebook Live, es que hoy le presentamos al siguiente personaje que mire que será de su interés. Caudillo, un placer tenerte aquí. Alejandro, muchas gracias por invitarme. Un saludo a tus televidentes y a quienes nos ven desde internet. Jesús, ¿qué es lo que podemos encontrar en redes sociales en los presidenciables a 2018? ¿Qué es lo que tú notas a través de este estudio que realizas? Pues podemos encontrar prácticamente cualquier dato, cualquier cosa que se diga de los presidenciables en la red. Es decir, por un lado, los presidenciables, ya hay tecnología, hay herramientas muy poderosas que nos ayudan a saber cómo los presidenciables están interactuando, por un lado, cómo están desempeñándose, no solo en las redes sociales, sino en el espacio virtual. Entonces, todas estas herramientas nos pueden dar una idea muy clara sobre cómo se están comportando, sobre cómo están llevando a cabo sus estrategias de comunicación, sobre si están siendo efectivas o no, sobre la respuesta misma de las audiencias, de las muchas audiencias que hay en línea. Entonces, todo eso podemos encontrar de los presidenciables en la red y todo eso nos puede ayudar también de cara a la elección presidencial para entenderlos mejor, entender su papel, entender sus mensajes y tomar una decisión como votantes. Facebook, Twitter son o siguen siendo hasta el momento, imagino que Instagram ha de estar también subiendo las redes favoritas de los presidenciables y de quienes los siguen. Así es, en México, según la Asociación Mexicana de Internet, tenemos alrededor de 75 millones de usuarios. Y de ellos prácticamente el 90-95% está en Facebook. Es decir, estamos hablando de más de la mitad de la población mexicana que está en esta plataforma, que está consumiendo contenido en esta plataforma y que está esperando también de parte de quien pretende gobernarnos, pues algún mensaje de calidad. Nosotros hemos evaluado en Política en Línea de manera repetida cómo es este discurso, cómo se intentan comunicar con las audiencias, que muchas de ellas son jóvenes, pero también hay personas más grandes o personas mayores incluso. Entonces, este discurso va variando, varía de Facebook a Twitter. Por supuesto, Twitter es una de las redes más usadas. YouTube es un canal de comunicación muy importante para los jóvenes, por ejemplo, es donde más consumen contenido de entretenimiento. Entonces, sí hay una variedad y una gran oferta de redes, pero aquí es donde están concentrados el mayor número de potenciales votantes y es donde hay que estar si se pretende captar estas simpatías, ¿no? Tenemos tu último estudio, encontramos entre otras cosas que hay 2 grandes detonantes en lo que se refiere a personajes en las redes sociales cuando se habla de política. Andrés Manuel López Obrador y también Enrique Peña Nieto. Obviamente los que los quieren, los que no los quieren. Así es. A mí me sorprende, debo decirlo, a mí me sorprende la forma en la que hay personajes distintos que han ido interpretando el uso de las redes para acomodarlas a sus estrategias de comunicación. Y a mí me sorprende cómo lo ha hecho, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, me sorprende cómo lo ha hecho Ricardo Anaya, incluso el propio Bronco, Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, porque ellos han entendido el lenguaje. Es decir, López Obrador se ha aprovechado o ha capitalizado este sentimiento adverso a la situación actual. Ricardo Anaya ha utilizado de manera muy inteligente algunos memes o que algunos otros recursos muy importantes para conectar con los jóvenes. Sus videos, como el de sus hijas, ¿no? Exactamente, ¿no? En el Día de las Madres. El Bronco con esta capacidad que tiene para interactuar con la ciudadanía y con este lenguaje que les dice raza, ¿no? Que es muy familiar. Conecta demasiado. Exactamente, entonces cada uno a su manera las ha adoptado para ser exitosos en estas plataformas, pero de ahí en más yo no veo o no pondría algún otro ejemplo de casos tan exitosos, porque sí veo algunas resistencias
para acceder o para dejarse abrazar por estas tecnologías que están cambiando la política de comunicación, que están cambiando la forma en la que conectamos con las audiencias. Entonces todavía se ven resistencias muy importantes. De acuerdo al estudio que estás realizando y este último que nos compartes, que está apareciendo en pantalla, ¿quiénes son los personajes que más saben utilizar las redes sociales ahora mismo y que más interacción tienen? Refiriéndome a los presidenciables específicamente. Sí, el primero yo diría Andrés Manuel López Obrador. En Facebook, por ejemplo, en el último año hicimos una medición que nos arrojó que él está muy por encima de cualquier otro perfil en el tema de interacciones, es decir, los impactos que genera. Muy por encima, estamos hablando de 2-1, 3-1. No, de 5 o 6-1 respecto a su principal seguidor. Exactamente, ¿no? Al que le sigue, que es Ricardo Anaya. Es decir, si López Obrador alcanza a tener más de 15,000 impactos por publicación, Ricardo Anaya está teniendo 6,000. Estamos hablando, de un 2 o casi 3-1, ¿no? Entonces, ese es el caso más, digamos, paradigmático en el sentido. El segundo, ya lo digo, es Ricardo Anaya. ¿Y por qué hago el acento en las interacciones, que son los me gusta, que son los comentarios, que son los shares, etcétera? Porque hemos estudiado que hay una relación muy importante entre las interacciones que generas con el voto final que obtienes en una elección. Eso lo medimos, por ejemplo, en el caso de Trump y Hillary Clinton en la elección de 2008, y vimos que Trump estaba muy por encima en el tema de interacciones en Facebook y en Twitter, y Hillary estaba pues un buen margen atrás. Y en ese sentido termina ganando Trump contra toda expectativa, y a partir de este elemento vamos concluyendo esa premisa, ¿no? Entonces, yo sí veo ese buen uso en el caso de López Obrador, ya lo digo, de Ricardo Anaya, y hacia abajo, insisto, en el tema de la dificultad que tienen para impactar y para conectar con las audiencias. El caso de los bots, ¿qué tan importante o no importante puede ser en esto? Es decir, ¿a quién se engaña con los bots o cuál es la finalidad de los bots? Puede tener muchas réplicas en Twitter, sin embargo, si te pones a buscar, y no hay que hacer una gran ciencia para ello, más que checar quién dio retweet, sí, caras de huevos, personas que no existen, con pocos seguidores. ¿Qué pasa con estos bots y a quién se le engaña? Yo creo que el tema de los bots le hemos dado quizá más importancia a la que tiene, es decir, los bots pueden ayudar para tirar trending topics en Twitter, ¿no? Pueden ayudar a manipular de cierta manera, pero no son definitivos, no son definitorios, ¿no? En ese sentido. Yo creo que más bien ahí lo que se ha hecho, y el ejemplo está, vuelvo a tomarlo como caso en Andrés Manuel López Obrador, que él tiene una red de replicadores muy amplia. Es algo que no hemos visto en ningún otro de los precandidatos presidenciales. Es decir, él ha alcanzado a tener un equipo digital tan potente que ha alcanzado a posicionar a distintos perfiles en los distintos entornos digitales, que cuando él dispara un mensaje, en todos lados se multiplica. Insisto en que esto no ha sucedido en todos los casos, y por eso yo diría o pondría el caso de los bots como algo relativo, porque dado que no son tan efectivos, consiste, o más bien es mejor tener una estrategia en este sentido, generar una red de replicadores como ya se ha hecho, como ya la vemos, y que es tan exitosa y tan funcional. ¿Qué tanto las redes van a forjar la opinión pública de cara al 2018, la están forjando como para poder decidir el voto ese primer domingo de julio? Yo creo que mucho, y lo digo, pongo un ejemplo concreto. Ricardo Anaya publica en Facebook, recién sucedieron los eventos, los sismos de septiembre, publica en Facebook un video en el que sale con Alejandra Barrales y Dante Delgado, manifestando que los partidos van a donar los recursos públicos que reciben. Esta publicación en Facebook alcanzó un éxito muy importante y es de las publicaciones más exitosas en el año de todos los precandidatos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque demuestra que en la medida en la que los precandidatos posicionen mensajes que conecten con las necesidades o con las expectativas de los votantes, como este caso, van a ir configurando de manera muy importante una percepción, una simpatía o no, para que luego concluyamos con algún resultado en julio. Perfecto. Jesús, podemos seguirte en politicaenlinea.com. Politicaenlinea.com, así es. Y por supuesto estarás acompañándonos más adelante. Muchas gracias, Alex. Gracias por todo, Jesús. Gracias. Gracias a usted. Vamos a un corte, regresamos en pocos segundos aquí a War Room, la política tras bambalinas. Diccionario electoral.
urna. Recipiente o caja de piedra o de metal que se utiliza para guardar ciertas cosas. En términos electorales, caja mágica donde los candidatos tienen puestas todas sus esperanzas. Diccionario electoral. Y miren, esta lucha rumbo al 2018 hemos visto todo tipo de encuestas. Una de ellas llama particularmente la atención si usted tiene redes sociales, porque tal vez le han preguntado a través de ellas su opinión sobre los presidenciables. Quien la hace, esta encuesta de México Elige, está hoy con nosotros. Sergio Zaragoza, empresario, consultor y ejecutor de estrategias en redes sociales para empresas, gobiernos y figuras públicas. CEO de Botón Rojo, empresa especializada en campañas digitales que se ha consolidado como una de las más fuertes casas consultoras especializadas en estrategias digitales en toda América Latina. Premiado en 2009 por la revista Nexos gracias a su innovación en las redes sociales por su trabajo realizado en campaña en el estado de Puebla, así como 14 nominaciones del RIT Latino, siendo ganador de 2 primeros lugares y un bronce, principalmente en la categoría de innovación. Sergio Zaragoza se ha consolidado como uno de los grandes estrategas digitales. Sergio Zaragoza, qué gusto. Alejandro, el gusto es mío. México Elige, una encuesta a través de Facebook para usuarios de redes sociales. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? Bueno, la metodología de México Elige es una metodología prácticamente similar o igual a la metodología que se utiliza en casas de habitación o en las encuestas que se levantan vía telefónica. La única diferencia es que en lugar de nosotros ir a una casa a encuestar, encuestamos a través de los usuarios que tienen alguna cuenta en la red social Facebook. ¿Por qué Facebook? Facebook cuenta hasta hace unos días que checamos ahí la demografía de Facebook, con 75 millones de mexicanos en esa red social que accesan a la misma red cada mes en todo el país, mayores de 18 años de edad. Entonces, si comparamos eso más o menos con el padrón electoral, que andan unos 82, 83 millones de habitantes, pues tenemos prácticamente el universo de los votantes tienen una cuenta en Facebook, lo que nos hace de una manera muy sencilla, muy precisa, poder muestrear en ese universo de usuarios de Facebook y poder tener resultados que son a la vez muy precisos en la situación de pulsar la temperatura política electoral de nuestro país. Tan es preciso que el año pasado ganó un RIT Latino el sistema como parte de estas nuevas tecnologías para encuestar. Así es. Hoy vemos números, se lanzan números cada determinado tiempo y no son muy desvariantes de lo que ofrece una encuesta normal. Tenemos a un Andrés Manuel López Obrador posicionado prácticamente por ahora en el primer lugar de las preferencias. Así es. Estamos levantando esa encuesta nacional desde agosto del año pasado. Ya a estas alturas del partido y del juego político, ya la diferencia entre los demás encuestadores se ha venido de alguna forma reduciendo ese gap que había. El año pasado, en agosto, nos tildaban de locos porque poníamos a Morena como partido político en primer lugar en el escenario de intención de voto, cuando decían cómo es posible que un partido nuevo, apenas creado hace 5 o 6 años, esté ahora ya compitiendo con PRI, con PAN como marca. Bueno, desde agosto lo traíamos nosotros ese puntero. Sigue Morena de alguna forma como partido político en primer lugar en las preferencias electorales, y si nos vamos a los candidatos, también desde agosto del año pasado traíamos como puntero a Andrés Manuel López Obrador, candidato del partido Morena, uno de los que ya están, de los únicos que están definidos ya, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y me llama la atención, también se hace la encuesta para saber la opinión de los internautas, de la gente de Facebook, sobre los aspirantes presidenciales en los partidos. El PRI, según este último número que tú manejas, ya ha visto un crecimiento del secretario Meade. Sí, el fenómeno Meade, por así decirlo, es muy curioso porque prácticamente la encuesta lo que mide es, una vez que las personas dicen yo votaría por este partido o yo tengo la intención o soy simpatizante de este partido, le hacemos una segunda pregunta que es, bueno, de estas caras con nombre, ¿quién consideras tú que fuera el mejor candidato? ¿Quién quisieras que fuera tu candidato
como simpatizante de tu partido para presidir la fórmula del PRI. El fenómeno MIT se ha venido dando hace alrededor de 2 meses, cuando está esta situación de las reglas, del cambio de las reglas y los estatutos del PRI. El adiós de los candados. Los candados específicamente, que los priistas lo vienen tomando o lo vienen identificando como un posible dedazo. Y digo posible porque la señal así fue leída como que el presidente manda a tumbar los candados para poder meter a fuerzas a un nuevo contendiente en esta fórmula presidencial hoy innovadora, donde andan 5 candidatos o 4 candidatos que están mencionando y que están ya en la recta final. Y 2 muy fuertes, que ahora llevan 50.9 según esta encuesta, José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio Chong, 32.5. Entre priistas. Entre priistas, porque cuando se le hace la misma pregunta en población abierta, el puntero es el doctor Narro. Y el doctor Narro en nuestra encuesta es puntero desde la primera encuesta que hicimos en agosto, que fue la sorpresa, el destape de una encuesta de un posible candidato presidencial, y desde entonces ha venido sonando el doctor Narro en los levantamientos demoscópicos. El Frente Ciudadano, este frente amplio, Rafael Moreno Valle sobrepasa ya entre panistas a Ricardo Anaya. Después del cisma, después de la división que hubo en este Frente Ciudadano con la salida de Margarita Zavala de Calderón, de la contienda interna de los partidos del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, a raíz de salida, Moreno Valle toma la delantera tanto en población abierta como con una gran sorpresa dentro de los simpatizantes del Partido Acción Nacional. Ojo, está muy cercano, casi empatado, cuando preguntamos a los simpatizantes de los 3 partidos, de PRD, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Ahí lo supera por unos cuantos puntos Mancera. Ya cuando sumamos a Mancera, ya ahí 39.4 Mancera, 36.1 Moreno Valle, 24.5 Ricardo Así es. Anaya. El que se desploma definitivamente en todas estas fórmulas, en la que pongas en población abierta, dentro de simpatizantes del PAN, como dentro de simpatizantes del Frente Amplio Ciudadano, es Ricardo Anaya. Ese ha sido el gran perdedor de la división. Esta pelea de los con el Universal, la pelea con el Universal, los asuntos de corrupción que han salido, la misma pelea con otros actores políticos. La salida de Margarita. La salida de Margarita, el desorden que está dentro del partido y las mismas acusaciones de traición de sus compañeros políticos, ¿no?, que han sido muy fuertes contra Anaya. Margarita, la más fuerte también en redes sociales dentro de los independientes. Margarita es la más fuerte dentro de la intención de voto en Facebook, sí, dentro de los candidatos independientes. De nuevo, a raíz de su salida, Margarita ya figura dentro de los independientes. El que era más fuerte antes de Margarita era Pedro Ferriz de Con. Al final, ¿qué tanto o qué tanta certeza podremos tener de que estos resultados que se dan en Facebook pueden reflejarse en la vida real, Sergio? Tú que lo has analizado. El muestreo es un muestreo muy serio, es un muestreo estratificado, es un muestreo que se hace con mucho profesionalismo, que cuenta con márgenes de error, que cuenta con un intervalo de confianza, y lo más importante, es un muestreo amplio. O sea, estamos hablando que esta encuesta la contestan mes con mes no menos de 12,500 personas en todo el país, mientras que una encuesta tradicional de hogar pueden ser 1,200 cuestionarios, ¿no? ¿Cuál será el trabajo de aquí a la elección presidencial? ¿Cada cuánto veremos esta encuesta? La encuesta está saliendo cada mes. Y seguirá así. Y seguirá así hasta julio, una semana antes del día electoral en julio. Perfecto. Del próximo año. Sergio, muchas gracias. Gracias, Botón Alejandro. Rojo y México Elige. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitar. Vamos a ir a un corte, regresamos con Pedro Ferriz, que estará aquí en el estudio con nosotros. Diccionario electoral. Panfleto. Escrito breve o impreso de carácter satírico. En términos electorales, publicación hecha con el fin de desprestigiar a un contrincante de otro partido. Diccionario electoral. Aunque el personaje que nos acompaña en este momento no requiere mucha presentación, usted lo conoce sin duda alguna, le presento esto.
Pedro Ferriz de Con, ingeniero civil de profesión y periodista por convicción, ha seguido los pasos de su progenitor Pedro Ferriz Santa Cruz. Colaborador en medios informativos como Canal 11, TV Azteca, MBS Radio, Imagen, entre otros, donde consolidó un gran equipo de trabajo con grandes periodistas como Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Gracias a la dedicación de su vida al ejercicio periodístico, Pedro Ferriz se ha consolidado como ícono de la profesión. Su trayectoria y profesionalismo lo han llevado a entrevistar a importantes personalidades como la Madre Teresa de Calcuta y el Papa Juan Pablo II. En septiembre de este año, Pedro Ferriz de Con realizó su registro ante el INE en su aspiración independiente por la presidencia de México, donde desea luchar para generar conciencia e inspirar para que la ciudadanía se una. Pedro Ferriz, qué gusto Hola, tenerte. ¿cómo estás? War Room. Bien, ¿tú qué tal? Bien, aquí en el War Room. Exacto, donde debes estar, ¿Dónde querido debo Pedro. estar? Sí, aquí estoy prácticamente todo el día. ¿No extrañas estar de este lado? Fíjate que sí lo extraño mucho y pues son muchos años, ¿no? Dicen que un chango viejo no aprende maroma nueva tan rápido, pero todos los días me pongo un micrófono, todos los días tengo la oportunidad de hablar ante la gente y eso me consuela muchísimo. ¿Qué diferencias hay entre estar de este lado donde estuviste muchos años y estar de ese otro cuando se sentaban contigo y entender un poco qué era ese toma y daca de las entrevistas? Pues ya aprendí que es mucho más complicado contestar que preguntar. Sí, es algo en donde tienes que reflexionar más las cosas, pero finalmente acaba uno teniendo el ADN. Yo tengo un ADN disruptivo, yo soy un hombre que siempre me ha gustado hacer declaraciones cáusticas, así como la sosa cáustica, que dejen algo de huella. A mí no me gusta la tibieza y entonces por lo mismo de este o del otro lado siempre he sido lo mismo. ¿Está siendo Pedro Ferriz el político que le hubiera gustado siempre entrevistar? Espero que sí. Mira, por lo menos yo creo que uno lo que espera de un entrevistado es que haya la posibilidad de rebotar ideas y que te den un valor agregado, que digas, caray, qué bien, este cuate le gira la canica, ¿no? Y espero que no te quedes muy desilusionado de mí, ¿verdad? No, para nada, mi querido Pedro. Este camino que ha tomado Pedro Ferriz rumbo a la presidencia de la República, porque a final de cuentas esa es la meta, por lo menos inicial, ¿qué tan pesado ha sido para ti? Es pesado. Ahora, le quiero decir a tu audiencia que yo nunca he escogido caminos fáciles. Yo sé que este es el camino más difícil que en mi vida he escogido y estoy, creo, en la edad, en la madurez de poder ver la vida ahora como la veo, los retos como los veo y los siento, y sobre todo una circunstancia, que todo esto de mi vida se conjunta con condiciones generales del país en donde se permite por primera vez muchas cosas, como por ejemplo por primera vez llegar a contender por la presidencia de los Estados Unidos mexicanos bajo una perspectiva ciudadana y no partidista. Y si yo he sido un hombre por lo general antisistémico, ahora me siento como pez en el agua en esta idea. ¿No le ha buscado ningún partido político? Sí. ¿Qué les ha dicho? ¿Por qué no? Porque... O primero agotar esta vía. No, porque yo pienso que la democracia nos debe de salir más barata. Yo pienso que la democracia debe de tener una sola agenda en su temática, y es la agenda del país, no de los partidos políticos. Yo pienso que el ejercicio del poder no es el poder por el poder mismo, sino el poder para hacer y hacer para poder, es decir, el poder para servir. Y yo creo que el ostentar un puesto de representación popular tan honroso como es el de ser presidente, o ocupar un escaño, una curul, o un gobierno de un estado, o una presidencia municipal, acaban siendo responsabilidades muy serias, muy dignas, muy honrosas, y tenemos que darle un valor a estas estructuras que hoy por hoy, y tal vez por eso estoy aquí, he visto cómo se han venido devaluando. Hoy ser gobernador es casi ser un prófugo de la justicia. Hoy ser presidente es ser cuestionado todo el tiempo. Hoy ser... todo lo que estamos viendo acaba poniendo y cuestionando a las instituciones.
y las pone en una esquina ahí muy complicada. ¿Ser político es tan difícil como lo imaginaba? ¿Ser político como tal? Porque existía Pedro Ferriz cuando era presentador de noticias, cuando era el comunicador, y a lo mejor los aplausos de la gente, de tus escuchas, eran muy comunes. Y tú sabías que cuando alguien hablaba de un político, se hablaba de desprestigio, se hablaba de problemas, la gente no quiere saber de políticos. ¿Hoy sientes ese lado? Fíjate que la gente que está conmigo de uno y del otro lado. Y la gente que no estaba conmigo como comunicador, no está conmigo ahora como político, y estoy tratando, y ese es el reto, de incorporar a los que no estaban conmigo como comunicador y que piensen que tal vez en el ámbito político puedo ser alguien descartable entre los finalistas para tomar una opción. Y entonces ahí es en donde me interesa mucho conquistar, inspirar, influir y llegar a convencer, que finalmente es la parte que le toca a un político. Un político tiene que llegar a decir: es esto y te conviene y nos conviene a todos. Pero no solo, mira, con lo que más me encuentro, no, todos son iguales. Y lo primero que dices tú: ¿por qué me comparas con lo que no he sido? Claro que no se lo puedo decir, pero finalmente ahora ya me ven como político, entonces pues tengo que asumir los costos de lo depreciado que está el término, ¿no? Político. Oye, y hablando dentro de esos costos, cuando tú hablaste con tu familia, con tus amigos, con otros comunicadores que son tus amigos, le dijiste: oye, yo quiero ser candidato a presidente de la República, me estoy yendo muy atrás, lo sé. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te recomendaban? Bueno, para mí lo más importante fue platicarlo con mi esposa, que ella es mi otro pedazo. Entonces, si la mitad de ti no está contigo, pues no estás. Entonces, para mí eso fue fundamental. Después hablarlo con mis hijos. A ellos les toca una compleja porque tienen que asumir una serie de costos, producto de los ataques, ¿no? Aquí sale uno todos los días bajo el fuego cruzado, todos lados, ¿no? Y con eso tengo, con mis amigos, con la gente que me sigue, con tantas sensaciones que a lo largo de estos últimos meses he tenido de tanta gente que tiene esperanza de que el mundo puede ser mejor, de que México puede ser lo que ellos han inspirado y han soñado con que sea, de un México posible, y eso me entusiasma muchísimo. Hablando de costos, Pedro, ¿qué tan caro es ser candidato independiente? Nunca he trabajado tanto y ganado tan nada, porque no gano nada. De verdad, nunca había trabajado tanto en la vida. Y mira que he trabajado muchísimo en la vida. Todos los días me levanté al cuarto para las 5 de la mañana, ya estaba yo pegándole al cuarto para las 7, y trabajaba yo de sol a sol y todo, pero esto es como gorda en tobogán. Te subes al tobogán y bájate hasta que a veces vas en el avión y ya te van temblando las rodillitas porque ya quieres llegar a un lugar que digas tú: este pedacito es mío, caray, ¿no? A veces es complejo y ya no tienes momentos contigo, ya no hay tiempo prácticamente para nada más que para estar encima de la chamba todo el tiempo. ¿Qué habría dicho tu papá, Pedro, de verte en esta carrera? ¿Qué diría ahora? ¿Qué me dice, Alejandro? Porque me lo dice todos los días. No hay día que pase, y fíjate, me lo acabas de demostrar en este momento, no hay día que pase que no aparezca la presencia de mi padre. Mi padre es tanta la presencia de mi padre que ya lo nombré jefe de mi campaña. ¿Qué te diría? Que está feliz, que entiende mi inquietud porque es su inquietud, que entiende mi amor por México porque él me enseñó a amar este país, porque él es un hombre que siempre estuvo muy ligado con la gente. Mi papá era un hombre bueno y un hombre bondadoso, pero era mucho más bueno y mucho más bondadoso con la gente más débil. Él le daba fortaleza. Era como, darle a mi papá un abrazo estando del lado del pueblo era casi una transfusión de sangre. De verdad, era un hombre paternal, amoroso, tierno, bueno, cartera suelta, como no tienes una idea. Fíjense, hace muchos años, salía mi papá del noticiero General Motors, perdón por el comercial, pero así se llamaba. Y salía, y todas las noches había un chamaquillo que lo esperaba afuera de Telesistema Mexicano. Y decía: don Pedro, para la causa.
Mi papá lo sacaba para que cenara el muchacho, ¿no? Y le daba 5 pesos, que en aquel tiempo con eso cenabas en un Vips, perdón por el segundo. Iba ahí, se echaba ahí su hamburguesa o sus camarones con salsa Mil Islas, ¿no? Y todas las noches, por años, mi papá daba la lana. Y un día ve en su noticiero, mi papá ve un asalto al cuartel de Moncada en Cuba, y al muchacho que lo estuvo dando por años una lana para que cenara, se llamaba Fidel Castro. Y se enteró en su propio noticiero. O sea, mi papá dijo, ¿qué es esto? Ese muchacho al que le daba todas las noches, de repente desapareció. ¿Quién sabe qué le va a pasar? Estaba colaborando para la gasolina del Granma, mi querido Pedro. Pero ¿sabes qué le decía? Fíjate, que ya después de todo, ya a mi jefe le cayó el 20. Le decía, don Pedro, para la causa. No sabía qué causa. Colaboró para la causa. Colaboró. Qué gran historia. Y te complemento la historia. Un día llegué como reportero a Cozumel. Y el camarada Ramón me decía, camarada Ferriz, tiene usted 15 minutos para hablar con el comandante, y se acabó. Y pues ya sabes que tú sabes de esto, ¿no? Quiere uno agandallarse en lugar de 15, que sea media hora, ¿no? Y entonces se instalaron mis cámaras y lo entrevisté, me pasé 5 minutos y ya el camarada Ramón ya estaba verde y me hacía, ¿no? Córtale. Y 25 y hasta que a la media hora pues ya acabé. Y le dije, comandante, usted comió muchas veces de la mano de mi padre. ¿Cómo? Pues mi padre le daba a usted todas las noches allá fuera de Telesistema, le daba 5 pesos. No me digas que tú eres hijo de don Pedro. Dije, pues averigua usted con quién está hablando, caray. Bueno, la media hora salía a las 4 de la mañana. Como discurso de Fidel, lo más largo posible. No, hombre, sacaron los mojitos, nos echamos unos rones, cantor, me recitó, me contó historias, anécdotas de su juventud, lloró conmigo. Qué gran experiencia. Sí, bueno. Pues, gran experiencia. Y ahorita que regresemos de un corte, vamos a platicar de otra experiencia que a lo mejor no es tan agradable, que es andar recolectando firmas con la aplicación del INE. Mira, el que no se divierte en esto, mejor que se quede en su casa. Eso. Regresamos en unos minutos. Diccionario electoral. Proselitismo. Empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores. En términos electorales, práctica que consiste en transportar a posibles votantes a eventos o elecciones en favor de un candidato. ¿Qué opinas sobre la candidatura independiente de Pedro Ferriz de Con a la presidencia? Pues sé que ya tiene años que la gente lo impulsa a que se postule. Fui a una conferencia hace como 2 años donde la gente le aplaudió y lo motivó, pero él no dijo nada. Ay, sí, no hay nadie perfecto, ¿no? Se ve diferente a muchos otros candidatos, ¿no? Yo creo que es una persona correcta y su trabajo como periodista lo hizo profesional y ojalá si llega a ser presidente o algo, pues siga siendo profesional. Pues de verdad ni lo conozco, no sé quién sea. No estoy muy metida en la política. La verdad es que creo que tiene mucho por delante. Yo creo que es un buen contendiente, ¿no? A hacer las cosas bien logradas. Si realmente este personaje está preparado, me parece estupendo. Pienso que sería una buena opción, ya que como comunicador de radio, televisión, de lo que él sea, son unas personas que dan cuenta de realmente cómo está la crisis afuera, porque están enterados de todo. Está muy bien porque necesitamos gente renovada, gente nueva, dar oportunidad para que demuestre que lo va a hacer muy bien. Y queremos una persona que ya conozca lo que está pasando en el país, todas las necesidades, lo que hubo del terremoto. Queremos ese hombre, lo queremos para adelante. Como periodista es muy bueno, pero el hecho de llegar a la presidencia, quién sabe. Todos ya estamos cansados de que siempre tenemos las mismas opciones, siempre los mismos partidos políticos, y realmente que ya empieza a haber otras opciones es algo importante. Pues me parece bien que una persona que no tenga nada que ver con políticas quiera incursionar, aunque la verdad
a veces es contraproducente porque en la política se mueven ciertos lazos que si llega alguien extraño tienden a excluirlo o a tratar de corromperlo. Continuamos en War Room, la política tras bambalinas, con Pedro Ferriz, nuestro invitado presidencial, prepresidencial. Pedro, ¿cómo va la recolección de firmas? ¿Qué tan difícil es recolectar las firmas? ¿Qué tan difícil es esta aplicación del INE? Todo lo que está pasando alrededor. Bueno, mira, en primer lugar te quiero decir con mucho entusiasmo que están multiplicándose los promotores de firma en mi caso. En este momento ya andamos arriba de los 4,500, llevamos también muy por encima de las metas que hace 2 o 3 días estábamos teniendo cada cierre de día. Es decir, conforme cierra un día estamos teniendo cada vez un crecimiento mayor, lo cual quiere decir que está nuestra estructura increciendo. Esto ya me permitirá que en unas cuantas horas empecemos a rebasar algunos de los que aparentemente están adelante de mí. Ahora, entiendo que esta no es una carrera, no se trata de que... Bueno, hay una fecha límite y hay que llegar a esa fecha. O sea, no se trata de que llegue uno primero y ya echa afuera a los otros. Se trata de llegar. Ahora, para llegar tengo toda la garantía y toda la estructura para hacerlo. Lo haré. Ahora, yo pienso que el Instituto Nacional Electoral está haciendo una convocatoria para que la gente participe en un proceso político, como es el levantamiento de firmas, con muchos candados. O sea, es una fiesta con muchas condicionantes para llegar a la fiesta. Y cuando termine este proceso, si no abren la aplicación, si no abren esto, para que cada individuo desde su celular pueda firmar y no esperar a que llegue un promotor, va a haber millones de mexicanos que van a querer, que habrán querido firmar y que no lo hayan podido hacer. Y eso es tanto como conculcar los derechos políticos, es decir, obstaculizar los derechos políticos y cívicos de los mexicanos. Y el Instituto Nacional Electoral está para promover la democracia, no para limitarla. Y la está limitando, y esto es una falta a la Constitución. ¿Está limitando por incapacidad o porque quiera, a final de cuentas, tener la última palabra? Yo pienso, y me da pena decirlo, pero yo creo que el Instituto Nacional Electoral le está haciendo el juego a los partidos políticos, Alejandro. Por una razón muy simple. Porque cada vez que alguien firme por un ciudadano, es muy probable que ese ciudadano ya no vaya después a votar por un partido político. ¿Cuál es el interés del INE? El interés del INE es trabajar para el sistema. O sea, lo que, por favor, queridos amigos allá del otro lado, lo que está sucediendo en el país es que hay un sistema que está agonizando, que está en terapia intensiva con ya sabes, con intravenosas y con suero y con respirador artificial. Está muriendo un México, está naciendo un México, y el México que está muriendo se resiste a dejar nacer el México que va a nacer, pero va a nacer. El otro día estuve en el TEC de Monterrey, en el Luis Elizondo, que es el auditorio más grande que tiene el TEC en Monterrey, en Nuevo León. 5,000 muchachos. A ver, muchachos, levante la mano el que quiera votar en las elecciones del 18 por un candidato a la presidencia de la República que no sea de un partido político. ¿Sabes cuánta gente levantó la mano? Todos, prácticamente. Todos. Y eso asusta al sistema. Y entonces pienso que el Instituto Nacional Electoral y el consejero presidente y el Murayama y el Yamazaki y todas estas cosas, lo único que están haciendo es que son y están trabajando como representantes de partido político. No están trabajando como representantes ciudadanos. Y esto, pues, no nos va a vencer, pero pues acaba siendo incómodo estar luchando en contra de algo que se resiste a... Es la bestia que no muere. Y cuando desperté, el dinosaurio. Ahí estaba ahí. Diría Tito Monterroso. ¿Crees que el INE también, a final de cuentas, si se juntan las firmas, quiera poner trabas o busque poner trabas para dejar pasar a quienes sí convengan y a quienes no convengan, hacerlos a un lado? Por supuesto que están haciendo una labor discriminatoria ahí, en donde están deshojando la margarita. Y yo pienso que eso es algo que desde su perspectiva es un trabajo debajo de la mesa, en donde se está tejiendo una entretela que le sirva al poder para no dejar el poder. ¿Imaginabas a Margarita siendo independiente? No. Bueno, a mí me lo dijo.
Yo empecé a dialogar con los posibles aspirantes independientes hace un par de años. Que era el Bronco. Mira, fíjate, hace 2 años, Alejandro, hablé con Emilio Álvarez y Casa, no me lo vas a creer. Porque yo sabía que iba a lanzarse. Y me dijo, Pedro, si tú vas a manejar, yo con mucho gusto voy en el asiento de atrás. Me lo dijo. Ya estoy aprendiendo estas cuestiones políticas, ¿no? El Bronco me dijo que no haría alianza con nadie, que él iba solo. Margarita me dijo, cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PAN se dé cuenta que yo solita soy más panista que todos juntos, yo seré la candidata del PAN. Y hace unos cuantos días antes de que se declarara independiente, dijo a audiencias, porque pues sabe uno, no creo en los candidatos independientes porque son lobos solitarios que van derechito al fracaso al no tener una estructura de partido. Y veo claramente que ahora, en la consecución de firmas, está utilizando una estructura de partido. No es un independiente. Entonces, independientemente de todo esto, yo estoy, y lo planteo con seguridad y con certeza, yo soy el único candidato independiente con posibilidades. Los demás no lo son. No son. ¿Por qué? Porque son dependientes. Porque el Bronco es un proyecto de los Pinos. Porque Margarita es un proyecto del PAN. O es un proyecto de una parte del PAN. Yo no soy un proyecto de ninguno. Nada. No has estado en ningún partido político. No he estado en ningún gobierno, no he estado en ningún partido político. No he vivido en Los Pinos 6 años, que yo me acuerde. En fin, hay gente que dice, es que Pedro es un hombre del sistema. Alejandro, si tú estás en esto, para narrar el poder, ¿dónde tienes que estar? Pues cerquita del poder. Yo fui un factor como comunicador, lo digo con sencillez y con humildad, yo fui un contrapeso importante del gobierno. Y a mí me hablaban los secretarios de Estado y el presidente para decir, oye Pedro, vente para acá, quiero platicar contigo, ayúdame a pensar. Pues claro, incidí como periodista varias veces en que López Obrador no ganara, y lo digo sin pudor, las elecciones. Y ahora la vida, fíjate. ¿Dónde estás? Me toca competir con justamente aquel sector del populismo que en México estoy seguro que mucha gente no quiere. Te hago una serie de preguntas rápidas, lo primero que te venga a la mente. Bueno, espero que sea lo segundo, porque lo primero siempre dice unas tonterías. Enrique Peña Nieto. Pues un ignorante. INE. Sesgado. Presidencia. Absolutista. Independencia. Un ideal. Margarita Zavala. Un proyecto de los Pinos. Andrés Manuel López Obrador. Un proyecto del siglo XX, no del XXI. PRI. Un monstruo que está a punto de morir. PAN. Del PAN solo quedan las moronas. PRD. ¿Cuál? Un mundo nos vigila. Y a veces cuando despierto siento que verdaderamente me vigila. Creo que hay un sistema que se llama Pegasus. Te pregunto otras cosas. Venga. ¿Qué aroma te devuelve a la infancia? El huele de noche. ¿Lo has olido ese huele de noche? Sí. Le llaman galán de noche también. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Superman. ¿Tu héroe de la vida real? Mi padre. Mi padre. ¿Lo extrañas? Mucho. Mucho. ¿Cuál es tu libro de cabecera? El que tengo. Fíjate que yo leo mucho y el libro que más atesoro es el que traigo en la mano. Y me cuesta cargar, a veces tengo que cargar cada tabique, pero cuando viajo, pero siempre estoy con un libro en la mano. ¿Ser reportero o ser candidato? Ahora, ser candidato. Pero te voy a decir, ¿puedo extender un poquito? Yo estoy completamente convencido de que un comunicador no forzosamente tiene que ser presidente. Pero estoy totalmente seguro que un presidente tiene que ser comunicador. Entonces eso me califica para poder pretenderlo. Pedro Ferriz, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Y muchas gracias a ustedes. Y ¿puedo decir algo? Claro.
firmen, no por mí, firmen por quien quieran, pero recuerden que la democracia consiste en algo muy importante. No solamente es elegir a quien nos gobierne, que eso ya es todo un boleto, es gobernar a quienes elegimos, y eso es algo que se hace todos los días. Pedro, gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos en War Room. Nos vemos la próxima semana en este mismo canal y a través de La Neta Noticias en Facebook Live. Mi nombre es Alejandro Rodríguez. Nos vemos pronto.